Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en este programa especial sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Es el grito que la iglesia proclama hoy. Hoy la iglesia se viste de blanco y se viste de flores y se viste de alegría, porque celebramos el hecho más importante de nuestra cristiandad. El hecho que nos ha llevado a la salvación, que nos debe de llenar de una alegría inmensa, eterna y única, y que no se debe de terminar jamás. Cristo ha resucitado. Una tumba está vacía. Ese es el sentido, ese es el culmen de nuestra creencia. Jesucristo ha resucitado y con Él todos debemos de resucitar. Con Él la iglesia se engalana, con Él la iglesia se viste de colores y se viste de una primavera eterna. Ya se han dejado a un lado los vestidos de luto, ya se han dejado a un lado los cánticos de luto. El Señor ha resucitado. Una tumba está vacía y eso es algo que nos mueve y eso es algo que nos alegra y eso es algo que cambia, nos trae un cambio para vida eterna, y así fue. Con la resurrección del Señor es un cambio total en el universo entero. Y esa es la verdad que todos debemos de celebrar. Ahora sí hay que celebrar, hay que sacar el mantel de lujo en tu mesa, hay que hacer la cena de Pascua. Hoy es el día de sacar las copas bonitas. Tú, señora, que tienes guardadas ahí las copas para algo especial, un acontecimiento especial. Hoy hay que sacar toda la mantelería, los platos bonitos, todo lo que tengas. Me refiero a las personas humildes y a las personas que tienen muchos medios. Pues hoy es día de sacar la plata, hoy es día de sacar lo mejor que tengas. Hoy es día de vestirse con lo mejor, de perfumarse, de ponerse tus joyas, porque hay que celebrar la verdad que debe de inundar todos los corazones. Jesucristo ha resucitado y hay que festejarlo. Hay que celebrarlo como familia, hay que celebrarlo como nosotros debemos de hacerlo. El Señor ha resucitado y con nosotros, ¿verdad?, está, y para toda la eternidad. Y ese es algo, yo recuerdo de uno de los santos, de los grandes santos de la historia. Su predicación era solamente
Jesucristo ha resucitado. No predicaba otra cosa. Iba por todos los pueblos, iba por todas partes a predicar Jesucristo ha resucitado. Y eso es todo lo que decía, y gritaba y gritaba y gritaba: Jesucristo ha resucitado, porque es una verdad que debe de cambiarme, es una verdad que debe de transformar mi vida, es una verdad que debe transformar mi familia, así como transformó el universo. Es que si nosotros de verdad sabemos lo que es la resurrección, veremos muy, muy diferente. Ya el sábado santo, estaba contando aquí a Muramay, que el sábado santo en la mañana, ya como pasaron las carreras y el jueves, que es un día muy especial porque hay que poner cortinas, ya hay que poner todos, y todo el día está ocupadísimo, y los pequeños detalles que se nos pasan, casi siempre se nos pasan detalles, y bueno, pues el viernes ya el Vía Crucis, las 7 palabras, luego preparar la Virgen para que se venga en procesión, y luego ya el Jesús yaciente, y luego la piedad, el rosario de la... todos los días son muy ajetreados, y claro que oramos, pero ay, qué lástima. No es una lástima, estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Recuerdo los tiempos que no nos tocaba ir de misión, porque teníamos que estar allí sirviendo a la comunidad Nueva Alianza en San Luis Potosí, así que en las mañanas, pues, de verdad que teníamos el tiempo para meditar. Pero ya el sábado, sí le damos un momento especial para meditar sobre esa lectura tan hermosa que viene en la lectura, en la liturgia, que es una meditación de un autor desconocido, y nos habla cómo Jesucristo baja allí donde está Adán, baja a las profundidades, dice así, y va a visitar primeramente a ¿quién? Adán, y le dice precisamente, ¿verdad? Tú, mi efigie, por ti me hice hijo tuyo. Yo, tu creador y tu Dios, por ti me hice hijo tuyo. Yo extendí mis manos en una cruz, ¿sí? Porque tú extendiste tu mano para tomar la fruta prohibida. Yo me dejé latigar mi espalda para quitarte de tu espalda el peso del pecado. Yo, tu Señor, me hice hijo tuyo. Y en un huerto donde tú pecaste, donde tú fallaste, en ese huerto yo también fui apresado y fui crucificado y fui también enterrado en un huerto. Es una lectura preciosa, y luego tenemos que irnos también a las citas bíblicas donde nosotros meditamos, que es la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos, bueno, pues desde el 18 podemos estar meditando. Lo digo esto para nosotros tenemos que ir viviendo toda la Semana Santa con profundidad. Si nosotros tomamos la catequesis de lo que celebramos en esta Semana Santa, vamos a tener una transformación en nuestra vida. Ese es el objetivo de la Semana Mayor. Una transformación, una renovación de tu vida, de tu fe. Eso es lo que debe de ser. Recordemos que el año el litúrgico es como algo que da vuelta, pues sí, es un círculo, pero no es un círculo que da vuelta cada año normal, es un círculo ascendente. Cada año debe de ser más grande mi acercamiento a Dios, mi profundidad en la vida de Dios, y el otro año igual debe de servirme para acrecentar mi fe. Así que no cada año debe de ser, ya pasó Semana Santa. ¿Qué pasó? Pues nada, trabajamos, hicimos esto, salió un poco mejor. No, mi vida es un poco mejor. Así que meditando el sábado en la mañana, que es lo que se debe meditar en la iglesia, todavía no se medita lo que es la resurrección, porque a partir de después de lo que es la vigilia pascual, entonces sí, ya hay que celebrar. Antes hay que meditar lo que es Jesús enterrado, Jesús muerto, Jesús. Y eso es algo tremendo, porque dice esta lectura, la tierra entera está en silencio. Hay un gran silencio que inunda la tierra, y ella misma ni siquiera se quiere mover, porque el dueño de la vida está dormido, porque el dueño de la vida está en una tumba, muerto. Y la tierra lo acoge y está pendiente de él. Y él no está allí. Él ha bajado a las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para liberar a aquellos que han sido atados, encadenados por años por Satanás. Recordemos un poco lo que nos dice el Señor en esa parábola del rico y de Lázaro, en el Evangelio según San Lucas, donde nos habla
que ya cuando muere el rico y muere Lázaro, el mendigo que está a las puertas del rico y que nunca le da de comer y que nunca ve por sus necesidades. Entonces cuando muere, pues el pobre Lázaro va al seno de Abraham, que es el lugar donde estaban los que han sido buenos, los que se van a salvar, no podían ir al infierno. Y antes de que viniera Jesucristo y muriera, pues los que ya se condenaban, pues iban al infierno y ya. Pero los que habían sido buenos, ¿a dónde se iban? El cielo no podían entrar, ¿sí? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Isaac? ¿Dónde estaba Jacob? ¿Dónde estaban todos los grandes santos, verdad? Los profetas, todos los grandes santos, nos dice, el mismo Señor nos dice que estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Entonces, cuando Jesucristo muere y está aquí muerto en la tierra, Él va en espíritu, como lo dice la primera carta de Pedro, que va en el espíritu, ¿sí? Fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Y en el libro del Apocalipsis también nos dice muy claramente, yo soy, dice, el que estaba muerto y ahora vivo. Dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Palabra de Dios. Entonces, si nosotros meditamos lo que hizo Jesucristo cuando bajó a los abismos y sacó con él a todos aquellos que estaban esperando con gran desesperación este momento, entonces se abre la gloria y ya todos tenemos la entrada. Así que él dice aquí en el libro del Apocalipsis, le arrebató las llaves a Satanás de la muerte. Ahora dice la palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? Porque ya no hay ningún aguijón de la muerte. Ahora nosotros estamos destinados a vivir eternamente. Claro, la muerte física es como lo que nos quedó de todo este pecado, de todo lo que vivimos. Es algo nos debía de quedar. La muerte física sí la debemos de gustar. ¿La gustó Jesucristo? La debemos de gustar todos. Pero la muerte eterna, que era realmente la maldición más terrible, esa ya no. Porque Jesucristo ha resucitado. Así que pues vamos a alegrarnos con la iglesia eterna, con la iglesia del cielo, con la iglesia de aquí de la tierra. Vamos a alegrarnos porque Cristo ha resucitado. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial del Día de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
Jesucristo ha resucitado y este es el canto que toda la iglesia debe cantar en este día. ¿Y durante cuántos días? Imagínense, la Pascua que es un domingo, un gran domingo durante 50 días, nosotros debemos de celebrar la Pascua. Así que hay que hacer algo especial. La cena de Pascua es una tradición también de algunas de las comunidades. Nosotras como comunidad religiosa, discípulas de Jesús, siempre tenemos nuestra cena de Pascua. Y donde quiera que estemos, en las comunidades de Alianza también se lleva a cabo la cena de Pascua. Nosotros tenemos, si a alguien le interesa lo que es las hojas para llevar una cena de Pascua, hay muchísimas, claro. Nosotros tenemos alguna que hemos tomado, ¿verdad? Pero hay muchísimas. Pero si a alguien le interesa el formato, con mucho gusto yo se lo facilito para que ustedes también puedan celebrar su cena de Pascua. Y es muy bonita, es muy significativa, así que este es el tiempo. Así como hay una cena de Navidad, también debe de haber una cena de Pascua. ¿Para qué? Para celebrar al Señor. Y bueno, sin más, vamos entrando en lo clásico, en la lectura clásica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y aquí lo tenemos, vamos a tomarlo y vamos a estarlo meditando junto con ustedes, ¿sí? El Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena, de madrugada, va al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo, a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por adelante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero, al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro, afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solamente voy a tomar esta parte del capítulo 20. Ya ustedes, es un tiempo de estar meditando. Además, la iglesia, la liturgia, la Eucaristía nos va a ayudar a meditar durante esta Pascua todas las citas bíblicas que vienen aquí de la resurrección. El capítulo 20 enseguida nos habla también de que la primera aparición a todos los discípulos. Y en Lucas y en cada uno de los evangelios nosotros encontramos esta narración. Pero hoy queremos enfocarnos en la de San Juan. Primeramente, vemos que ese primer día de la semana, es decir, el domingo, va María Magdalena. Recordemos que el sábado ellos no podían hacer nada. El sábado era la ley, que todos debían de estar sin hacer ningún trabajo. De tal manera que ellas el sábado estuvieron en su casa celebrando el Sabbat, ¿sí? Y imagínense a ellas esperando ya el primer día de la semana. Por eso dice que todavía estaba oscuro. Es decir, en cuanto amaneció, en cuanto fue el domingo, ellas se levantaron
dice, y dice que, bueno, aquí nos habla en muchas partes, eso es algo muy bonito, algo especial, que cada una de las narraciones de la resurrección tienen una coherencia, mas no se parecen. Y eso nos da una gran seguridad. ¿Por qué? Porque cuando alguien inventa algo, pues lo escribe, lo inventa y dice, así va a ser, y así va a ser, así, como para armar una mentira que no se le pase ninguno de los detalles. Y de tal manera que se ve que está muy bien estudiado, muy bien elaborado, para que se vea, ¿verdad?, para que sea creíble. Así que lo que nos cuentan los relatos de la resurrección es diverso. Y en muchas ocasiones, como dice, pues esto me contaron, pero esto fue, y así eso nos da la seguridad también de que no fue inventado. Y también nos habla, en cada uno de los evangelios, es que este era un acontecimiento que de verdad era asombroso para aquellos hombres que se encontraban allí, que esto era superior a ellos, demasiado superior, ¿sí? Así que estas dificultades, ¿verdad?, que nos narran de ellos, de saber qué estaba pasando. Ella misma dice, se han llevado del sepulcro a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? ¿Sí? Ella ni siquiera todavía tenía la idea de la resurrección. Aquí dice que Juan sí, vio y creyó. Él se los había dicho, pues, una vez, muchas veces se los había dicho, que era necesario que Él fuera crucificado, que Él padeciera, pero que iba a resucitar. Más eso, pues no se acordaban. Entonces vemos que en el primer día de la semana, ella dice, va de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿sí? Y entonces en otro de los evangelios dice que iban pensando las mujeres, ¿y quién nos va a quitar esa enorme piedra? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Mas sin embargo ella cuando llega la piedra está quitada, ¿sí? Pero ¿a qué iban las mujeres? ¿Sí? ¿A qué iban? En San Lucas, ¿verdad?, nos dice que ellas llevando aroma, en el capítulo 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado. Porque enseguida él pasa del capítulo 23, versículo 24, no es 24. Las mujeres que habían venido, dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, y regresando prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto, ¿sí? Y entonces ya pasa inmediatamente al capítulo 24. Recordemos que la palabra en ese tiempo que fue escrita no estaba dividida en capítulos. Fue mucho después que se dividió en capítulos y en versículos. Así que es una sola narración. Entonces ellas, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentó ante ellos dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordar cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, ¿sí? Sea crucificado y al tercer día resucitará. Y ellos recordaron sus palabras, ¿sí? Luego dice que esas mismas mujeres fueron con los apóstoles y no les creyeron. Ahora vamos a ir a Marcos, que nos dice también, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, aquí ya nos habla del nombre de las mujeres. Dice, compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no os asustéis, buscan a Jesús en Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vayan a donde ved el lugar donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos, ¿verdad? Y ya sigue la narración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo.
Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Ve del lugar donde estaba puesto, y ahora id enseguida a sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos, irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces tenemos todas estas narraciones de la resurrección. Lo que sí coinciden es que las mujeres, antes de que amaneciera, fueron a ver el sepulcro. La razón por la que iban las mujeres era ver a Jesús. Unas dicen que iban a embalsamarlo, llevaban ya las aromas, como era tradición, preparar los cuerpos de los muertos. Los cuerpos de los muertos eran preparados, eran embalsamados con aromas. ¿Para qué? Pues era una tradición, pero también yo creo era para que se conservaran más, no sé, no era un embalsamamiento como las momias de Egipto, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí era una manera de preparar los cuerpos de los difuntos. Así que ellas se prepararon para ir a hacer eso, embalsamarlo. Pero vamos a ver que realmente su objetivo era ver a Jesús, estar cerca de la tumba, volver a tocarlo, volver a verlo. Ese era su objetivo, porque lo otro era tan poco probable. Pero bueno, después de esta pausa, regresamos con más en su programa Divino Maestro, un programa especial sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y es un programa especial sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo cómo la palabra nos va narrando este hecho tan importante y cómo estas mujeres pues iban ellas el primer día de la semana, el domingo, ¿a qué? Embalsamarlo. Pero si nosotros vamos un poquito antes, vemos que José de Arimatea, precisamente, él tuvo ese cuidado. En el capítulo 19 de San Juan nos dice así:
dice, después de esto, es decir, después de la muerte de Jesucristo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque era en secreto por miedo a los judíos, ¿sí?, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se le concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también, sí, Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, ¿qué pasó? Las mujeres no vieron ese pequeño detalle que estos dos discípulos secretos de Jesucristo, José de Arimatea y Nicodemo, hicieron, porque ellos prepararon a Jesús y lo metieron en un sepulcro nuevo. Eso del sepulcro nuevo debería de ser así, porque Jesucristo había sido un ajusticiado, un crucificado. Es decir, ellos, si lo hubieran puesto con los demás, él hubiera contaminado los huesos de los otros, ¿sí? Así que debía de estar en un sepulcro nuevo. Y bueno, pues allí lo dejan. Ellos sí sabían que lo habían preparado, las mujeres no. Además, como las mujeres, primeramente, ellas mismas lo dicen, ¿quién nos va a quitar? ¿Quién nos va a quitar esa piedra tan enorme? ¿Sí? No era normal que ellas, después de que se cerrara una tumba, se abriera. ¿Por qué? Porque ellas mismas iban a contaminar, ¿sí? Al tocar un muerto, era muy poco probable que ellos eso lo pudieran hacer. Así que en el fondo, ¿qué iban? ¿Quién sabe? Simplemente estar cerca de él. Ojalá y ellas tenían la esperanza de volverlo a ver. Eso es el amor. No hay otra explicación. El amor es lo que hizo a las mujeres ir a estar cerca de Jesús en esa tumba. Era tan poco probable que pudieran quitar la piedra, era tan poco probable que lo pudieran volver a ver, pero ellas querían estar allí, porque eso es el amor. Y nosotros aquí lo que vemos es unas mujeres enamoradas. Es por eso que el Señor tiene ese detalle de que las primeras que se les apareció fue precisamente a las mujeres. Yo estoy tomando también un poquito de lo que es una catequesis de Juan Pablo II que estuvo dando y que estuvo preciosa en marzo del 89. Bueno, en marzo y varios de los meses, pero siempre en este año del 89. ¿Verdad? Que precisamente a partir de la Pascua de ese año, pues él nos da una catequesis y toma puntos tan bellos. Habla, por ejemplo, de ese pequeño detalle. Dice, es un hecho que destaca y muy significativo que Jesucristo se aparece en primer lugar a las mujeres, sus fieles seguidoras, y no a los discípulos, ni siquiera a los mismos apóstoles, a pesar de que los había elegido como portadores del Evangelio al mundo. Es a las mujeres a quienes por primera vez confía el misterio de su resurrección, haciéndolas las primeras testigos de esta verdad. Quizá quiera premiar su delicadeza, su sensibilidad a su mensaje, su fortaleza, que las había impulsado hasta el Calvario. Quizá quiere manifestar un delicado rasgo de su humanidad, que consiste en la amabilidad y en la gentileza con quienes se acerca y beneficia a las personas que menos cuentan en el gran mundo de su tiempo. Es lo que parece que puede concluir de un texto de Mateo. En esto le salió al encuentro a las mujeres que corrían para comunicar el mensaje a los discípulos y les dijo, Dios os guarde. Y ellas acercándose se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no teman, id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿verdad? Entonces vemos este hecho tan especial, tan significativo y tan delicado. Jesucristo se aparece primero a las mujeres. ¿Quiénes son las que habían estado a los pies de Jesús en la cruz? Las mujeres, claro, Juan y María. Por eso dicen las que saben. Aquí no viene en ninguna ocasión que se le aparezca a la Virgen María.
no viene, porque yo lo que veo aquí es que primero se apareció a quienes más necesitaban. María en su corazón sabía que iba a resucitar, porque ella guardaba todas sus palabras. Quizá en ese momento él, no sabemos, dicen los que saben, que seguramente que se apareció a ella, y yo creo que sí, ella tuvo que haberlo visto porque era lo normal, era lo justo, que ella también viera a su hijo glorificado, resucitado, aunque ella no lo necesitara. En su corazón estaba totalmente lleno de fe, de esperanza, de seguridad que Dios Todopoderoso era el que llevaba la vida de su hijo. Así que se aparece primero a aquellos que estaban más tristes y más necesitados, ¿verdad? No sé si primero se apareció a ella, pero seguramente que sí tuvo que ir a verla, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Porque es un hijo, y el hijo en ese tiempo que vivió, y después, y dicen que en el cielo sigue obedeciendo a su mamá, porque él sigue llevando a cabo ese mandamiento, y la Virgen tiene un lugar especialísimo en el cielo, así que seguramente que también se apareció a ella. Estamos hablando del capítulo 20. Vamos a ver algunos rasgos, ¿sí? Primero, esta mujer que ama, o estas mujeres, ahorita María Magdalena, es ese amor que la lleva a estar allí antes que nadie. Es esa valentía de las mujeres, esa fortaleza que tenemos las mujeres, unas más que otras, ciertamente, las madres más fortaleza que todas las demás, que los lleva. Los discípulos estaban todavía encerrados con un gran temor. Ellas no, ¿verdad? Ellas van allá y es la primera que dice que vio el sepulcro, ¿sí? Y vio la piedra quitada, pero no entra. Echa a correr, porque ella tenía muy claro muy claro quién era el encargado. Pedro era el encargado. Los discípulos era la autoridad que Jesús había dejado. Ahí vemos a la mujer obedeciendo a Pedro, como todo. Yo sé perfectamente qué me toca. Yo tengo un papel importantísimo en la iglesia. Soy religiosa, soy mujer, soy cristiana católica, y yo creo que lo que yo hago en la iglesia es maravilloso. Yo no tengo por qué andar envidiando el ser sacerdotisa. No. Yo veo perfectamente bien claro todo el plan del Señor, y lo acepto, y me gusta y me encanta, ¿sí? Esta mujer también sabe a quién debe de ir, sabe quién debe de ser el primero que entre allí. Es Pedro. Y también el discípulo amado lo sabe. Nosotros aquí vemos que cuando ella les dice que los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, pues claro, era más joven, llega antes, pero no entró. Unos dicen que Pedro iba corriendo, pero que llegó después porque iba pensando, ¿y qué me va a decir? Lo negué, me lo va a reclamar, me va a dar pena, me va a dar, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Dice que por eso se retardó más en llegar a la tumba. Pero cuando llega Pedro, él entra como debe de ser. Él entra y ya, entonces describe, sí, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero bueno, más adelante dice, ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que como nos dicen, lo que nos describen y lo que los que saben nos lo dicen, que el sudario, es decir, como la sábana que había sido envuelto Jesús, estaba allí como si se hubiera esfumado el cuerpo. No se desenredó la sábana. Sin embargo, dice que el lienzo que estaba cubriendo su rostro sí estaba aparte. Y bueno, pues ya con lo que vemos en la sábana de Turín, pues ya vemos que era una sábana grande que estaba envolviendo al cuerpo, alrededor del cuerpo, ¿sí? Gracias a Dios que tenemos ese gran tesoro también de la sábana de Turín, que nosotros creemos en fe que es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, y vemos gracias a él cómo había sido enterrado Jesús, ¿sí? Entonces dice que el otro discípulo, Pedro, pues no dijo nada. El otro discípulo, Juan, vio y creyó. Y ellos se van. Volvieron a la casa, dice, bueno, pues aquí ya no hay nada que hacer, la tumba está vacía y punto, ¿sí? Mas, sin embargo, el amor de enamoramiento de María Magdalena la hace quedarse allí. Tu mujer,
y tú también, hombre. Hay que quedarnos ahí, cerca de Jesús, cerca de sus cosas, cerca de su presencia. Porque a nosotros, bueno, a los que estén allí, es a quienes el Señor se va a revelar. No a los que se van, a los que no tienen tiempo para estar grandes momentos con el Señor. Las grandes revelaciones se dan por momentos de oración. No se da andando en el mundo, ¿verdad? No se da dándole las migajas al Señor. Ciertamente que el Señor es fiel y que puede ser así, pero no es así, ¿verdad? La palabra nos dice que aquellos que están, se han quedado, aquellos que han estado fieles cerca del Señor, de sus cosas, de su palabra, son los que reciben las revelaciones, son los que reciben los grandes regalos. Y nosotros, ¿qué tanto estamos ahí? ¿Qué tanto hemos vivido esta Semana Santa? ¿Qué tanto vamos a estar ante el Santísimo? ¿Qué tanto vamos a celebrar esta resurrección? Queremos tener las bendiciones de todo lo que nos ofrece la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, que nos da en cada paso riqueza y riqueza y riqueza y riqueza. Nosotros tenemos todo esto, pero depende de nosotros si la recibimos o no. María Magdalena se quedó allí, todavía allí. Y vamos a ver lo que le sucedió. Vamos, pero después de ir a una pausa y regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sopellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame. Domingos 3 de la tarde en tjcatólico.com. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Koinonia Media. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Koinonia Media, domingos 4 de la tarde, tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde, Liturgia, con el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. www.tjcatólico.com. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos ya en el último segmento de este programa especial, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el capítulo 20. Pudiéramos tener todo un día de estar, bueno, no solamente un día, toda la vida de estar meditando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hemos tomado un poquito, una perícopa del capítulo 20. Y todavía nos va a faltar muchísimo, los discípulos de Emaús, Tomás. No, pues nunca acabaríamos de meditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos quedamos, antes de irnos a corte, en María Magdalena, que se queda allí. Los discípulos se van. Han visto que la tumba está vacía y ellos se van. Y entonces dice que ella se quedó afuera, ¿sí? Y entonces ve a dos ángeles. Ella empecé a llorar porque se han llevado a su Señor. ¿Dónde han puesto a su amado Señor? Y ella está llorando y se inclina hacia el sepulcro y entonces ve dos ángeles que le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Veamos que en los otros evangelios el ángel les dice: no tengan miedo. Ustedes no tengan miedo, porque buscan entre los muertos a aquel que está vivo. Esa frase es maravillosa. ¿Por qué buscar entre los muertos a aquel que está vivo? Ha resucitado. Y esos ángeles aquí le dicen:
Dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús de pie, pero como no sabía que era Jesús, le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y fíjense, algo especial es que Jesucristo, aunque es Jesucristo, ¿verdad? Por lo visto tiene un aspecto diferente, porque no lo conocen a la primera ocasión. Es cuando un gesto, vemos en los discípulos de Maús también, con un gesto especial que hacía Jesucristo, es cuando se dan cuenta que es Jesús. Allí, cuando parte el pan con los discípulos de Maús. Y en cada una de las narraciones de la resurrección, pues ven que es Jesús. Algo también que nos dice en esa catequesis de Juan Pablo II del año 98, sí, era el año 98, bueno, déjenme ver para estar seguras, es en el año 89, perdón. En el 89 nos dice también que algo que es muy, muy especial, ¿sí? Es que él efectivamente establece con ellos relaciones directas, precisamente mediante el tacto. Es así, ese en el caso de Tomás, pero también con el encuentro descrito en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dice a los discípulos asustados, palpadme, tocadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí? Les invita a constatar que el cuerpo resucitado con el que se presentó ante ellos es el mismo que fue martirizado y crucificado. ¿Sí? Este cuerpo posee, sin embargo, al mismo tiempo propiedades nuevas. Se ha hecho espiritual y glorificado, y por lo tanto ya no está sometido a las limitaciones habituales a los seres materiales, y por ello a un cuerpo humano. En efecto, Jesús entra en el cenáculo a pesar de que las puertas estuvieron cerradas, aparece y desaparece. Pero al mismo tiempo ese cuerpo es auténtico y real. En su identidad material está la demostración de la resurrección de Cristo. Y en ese mismo evangelio vemos que también dice, ¿tienen algo de comer? Y dice, sí, le dieron un pedazo de pescado y él empezó a comer delante de ellos. Entonces es algo maravilloso. Es el cuerpo resucitado que nosotros vamos a tener después del juicio final, en la resurrección de los muertos. Él es el primer resucitado, ¿verdad? Y entonces dice aquí que él le dice a María, no lo reconoce. Ella, pensando que era el encargado, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Entonces él dice su nombre. ¿Cuántas veces no escuchó María decir su nombre en Jesús? Lo tenía en su corazón, de tal manera que cuando él dice María, enseguida lo reconoce. Y entonces ella dice, Rabuní, Rabuní, la confesión de fe de Tomás, la confesión de ella, la confesión de tantos, que quiere decir maestro. Y entonces dice, no me toques. Un señor que ahora es obispo, en ese tiempo era nuestro maestro de teología, Monseñor Mansilla, ¿verdad? Él dice que en el original hebreo dice, ya deja de besarme y abrazarme. Así, tan fuerte. Es decir, imagínense, una persona, pues yo también haría lo mismo, me iría contra él a abrazarlo y a besarlo. Yo creo que cualquiera haría lo mismo. Y él dice, ya deja de tocarme y de besarme, que voy al Padre, suba a mi Padre y a tu Padre. ¿Sí? Pero ve a mis hermanos y dile esto, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Es maravilloso, ¿verdad? La apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Porque ella recibe el primer mandato de ir a anunciarles la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un elemento básico del querigma, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no del querigma, de la vida, de la eternidad, de todo. Es lo básico. Jesucristo ha resucitado. Y dice San Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si nosotros no creyéramos, si nosotros no hubiéramos constatado que Él ha resucitado, y me refiero constatado en mi corazón, constatado por medio de la ciencia, bueno, pues hay muchas cosas maravillosas, como lo que ya decíamos, de la sábana de Turín. Ahí está. Es decir, se han hecho estudios y estudios de esa sábana que sigue siendo preservada, que nos enseña un hombre lacerado que había sido crucificado, porque en las manos y en los pies se le ven las huellas de los clavos, ¿sí? Y que
misteriosamente, maravillosamente, queda plasmado su rostro como en un negativo en esa sábana, de tal manera que cuando le toman la foto, en positivo sale no sé cómo, no sé si es así, pero ahí está plasmado el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, constatar me refiero a mi vida. Yo constato que Jesucristo ha resucitado, que hay una tumba vacía y que no voy a buscar jamás a aquel que vive entre los muertos. San Pablo, cuando es apresado, hay una frase muy especial en Hechos de los Apóstoles que dicen, pues Pablo que habla de un Cristo que ya murió, pero él dice que vive. Dice, él asegura que vive, pues de un tal Jesús que ya murió y que él asegura que vive. Esa es la doctrina, ese es el grito que cada cristiano católico y que todos los cristianos debemos de gritar en este día. Él ha resucitado, hay una tumba vacía, ¿sí? Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar y que hoy los corazones opacados, los corazones tristes, deben de pedirle al Señor que se llene ese corazón de una gran alegría. Él ha resucitado y nosotros debemos precisamente de llenarnos de esta gran alegría, esta alegría que debe llenar nuestras familias. Es el tiempo de poner flores, es el tiempo de el mismo tiempo que vivimos nos lo permite, es la primavera, ¿verdad? Y las flores empiezan a nacer y el sol ya está un poquito más brillante y bueno, nosotros debemos con todo alegrarnos con el Señor, ¿sí? Y bueno, tener ese mismo amor de María Magdalena y hoy estar cerca del Señor. Búscalo, seguramente que en tu iglesia va a ser una festividad importante toda la Pascua. A mí me llama mucho la atención cómo nosotros celebramos, y yo creo que ya tiene mucho que ver con la mercadotecnia, cómo celebramos la Navidad. Y ciertamente que hay que celebrarla en el verdadero sentido. Ya lo que viene de la mercadotecnia, de los regalos, de las compras exageradas, de la cena y todo eso de las borracheras, eso no es de Dios, ¿verdad? Pero los que de verdad celebramos la Navidad, la celebramos y en muchas ocasiones familias muy convertidas, ¿verdad? Celebran la Navidad, pero no han tomado en cuenta que deberían de celebrar de igual manera la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que empezar con esa cultura de celebrar grandemente este acontecimiento salvífico que es la resurrección. ¿Cómo? Pues primeramente felicitándonos, ¿verdad? Después de la liturgia, después de la misa maravillosa que se tiene en todas las iglesias, sí, debemos de felicitarnos, darnos un abrazo, felices Pascuas de Resurrección y hacer esa cena que les hemos dicho, ¿verdad? La cena se puede hacer una cena normal, simplemente para dar gracias, hacer una oración especial, gracias Señor por tu resurrección. También se puede hacer lo que se llama la cena pascual, que les vuelvo a repetir, si a alguno le interesa, ¿verdad? Lo que es como el formato de la cena pascual, yo con mucho gusto se los mando, me mandan su sitio de Face y yo ahí les mando con mucho gusto las copias. ¿Para qué? Para que ustedes celebren esa cena como debe celebrarse. Pero si tú dices, pues no, yo vivo solo, yo vivo sola, pues entonces con una oración especial, dale gracias a Dios por su resurrección y pídele que el Espíritu Santo llene tu corazón de esa alegría que sobrepasa toda tristeza. La alegría de que Jesús ha resucitado en este día debe de llevarnos a resucitar. Si estamos muertos en la tristeza, que Dios te resucite hoy. Si estamos muertos en el pecado, que Dios nos resucite hoy. Si estamos muertos en cualquier área de nuestra vida, o si hay algún familiar que está muerto por la drogadicción, por el pecado, por el alcoholismo, vamos a pedirle al Señor que hoy, en su resurrección, Él nos levante, Él nos resucite y nos dé vida nueva.
pues hemos llegado al final de su programa, Divino Maestro. Hoy un programa especial, ¿verdad? Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Felicidades, felices Pascuas de Resurrección. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.